Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles este martes 3 de agosto de 2021. Y vamos a seguir el ciclo de conferencias ICAT Aurum en nuestras conferencias magistrales que hemos organizado con motivo del cincuentenario, del 50 aniversario del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. En diciembre del presente año, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebra con orgullo su 50 aniversario. El camino de este instituto ha sido largo. Inició como centro de instrumentos, continuó como centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico, hasta convertirse en el instituto que conocemos hoy en día, en el que se reúnen científicos y tecnólogos de diversas áreas de especialización que le permite desarrollar investigación disciplinaria y tecnologías dirigidas a la solución de problemas relevantes de la salud, educación, medio ambiente y energía. Como parte de la conmemoración de este 50 aniversario, este ciclo de magistrales busca seguir cultivando el conocimiento y las colaboraciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la enseñanza. Les invitamos a participar en las actividades programadas durante todo el año dedicadas a esta celebración. Y en esta ocasión, por cierto, para mí muy especial, y yo creo que para todos, nos acompaña el doctor Manuel Álvarez y Casa, que formó parte del Centro de Instrumentos y del cual voy a presentar una pequeña semblanza de lo que ha sido su desarrollo académico y profesional. El doctor Manuel Álvarez y Casa, originario de la Ciudad de México, es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias en Instrumentación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos de América y doctorado en Tecnología de Biosensores por la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Cuenta con experiencia en el campo de la investigación y desarrollo. En la academia en México trabajó en el antes Centro de Instrumentos, ahora ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También trabajó en el MIT, donde hizo su maestría, y en la GBF de Alemania Federal, en donde tuvo la oportunidad de hacer su postdoctorado. Su experiencia en investigación y desarrollo en la industria la inició en el Reino Unido trabajando para Cranfield Biotechnology Ltd. Y posteriormente para Inverness Medical Ltd., la cual fue adquirida por LifeScan para formar parte de Johnson & Johnson. Es inventor o coinventor de un amplio portafolio de patentes internacionales que han protegido productos para ayudar a los diabéticos a controlar su nivel de glucosa, los que han alcanzado ventas de $2,000 millones anuales a nivel internacional. Por su trabajo en esta empresa, recibió en 2003 la Johnson Medal for Research and Development y en 2007 el LifeScan Award for Patent Impact. En agosto de 2009 fue nombrado Johnson & Johnson Research Fellow, retirándose de esa empresa en 2012. Desde entonces, además de ser consultor para algunas empresas en el Reino Unido, es fundador y director de Velofit Ltd., una empresa con la misión de hacer la locomoción humana más eficiente y agradable. Actualmente, el doctor Álvarez y Casa vive con su familia en la ciudad de Inverness, en el norte de Escocia. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde con una interesantísima conferencia titulada Biosensores, es un momento de gran oportunidad. Bienvenido, Manuel. Gracias, Manuel. Antes de iniciar esta conferencia, permítame invitarlos a seguirnos por redes sociales como @ICATOficial y por nuestro canal de YouTube que encontrarán como ICATOficial, donde esperamos sus preguntas y comentarios, las cuales al término de la presentación nos acompañará el doctor Álvarez y Casa para responder a ellas. Iniciamos. Hola.
con un saludo desde las tierras altas de Escocia en una tarde soleada. Y estoy muy contento de participar en la celebración de los 50 años del ICAP, y quiero agradecer a su director, el doctor Sanela, al comité organizador de los festejos de los 50 años, al grupo de instrumentación por la invitación, pero sobre todo a Gerardo Ruiz Botello por ser mi contacto y ser el que directamente tomó responsabilidad de ayudar con esta plática. Voy a empezar con compartir con ustedes mi pantalla, esperando que funcione esto. Ok. Ok, bueno, es el título de la plática, como ya probablemente lo saben, y vamos a comenzar. En realidad es difícil darse cuenta de cómo era el mundo hace 50 años, pero nosotros tenemos la gran ventaja de que hay una película que exactamente refleja el mundo en ese tiempo en la Ciudad de México, y es la película Roma, ganadora de varios Óscares, que por lo menos para mí, siendo un mexicano viviendo fuera de México por mucho tiempo, cuando vi la película produjo un gran efecto y me hizo recordar ciertamente todos esos años. Y es una gran coincidencia que exactamente la película, por lo menos una parte de ella, la segunda parte de ella, representa el año en el que el Centro de Instrumentos fue fundado. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Por otro lado, desde el punto de vista del centro o del instituto, es más importante, bueno, es muy importante tener en cuenta los eventos tecnológicos, y hay otro evento tecnológico, hay un evento tecnológico muy importante en el año de 1971. 1971, el año que representa Roma, y 1971 es el año en que Intel lanza el chip 4004, que es el primer CPU comercial que se puso a la venta, y es el precursor de una gran revolución, probablemente cuando la veamos históricamente, una revolución del tamaño de la revolución industrial, que ha sido la revolución de la información. Este era un chip muy sencillo, era un chip de solamente 4 bits, pero es el inicio de este gran movimiento que ha tenido tanto efecto. En particular, en lo que era el centro de instrumentos, el primer microcontrolador lo trajo Manuel Esteves a su regreso de su maestría en Santa Bárbara, y él regresó trayendo un sistema basado en el microprocesador de Motorola, el 6800, que ya era un chip mucho más avanzado que un chip de 8 bits, y con él tuvimos nuestras primeras experiencias de lo que eran los microcontroladores, y nuestras primeras experiencias también de programar en lenguaje de máquina, usando switches y usando nomenclatura hexadecimal y entrando las cosas a mano paso por paso, lo cual llevaba horas, pero fue el comienzo, y todo el mundo sabe ahora la gran revolución que esto ha causado. O sea, tecnológicamente fue un gran evento. Pero entrando en materia, quiero empezar por hacer una comparación entre dos virus en principio similares, pero que han tenido efectos muy, muy diferentes en la historia de la humanidad. El primero fue en 2003, fue el SARS-1, pariente cercano del que padecemos ahora, y este virus produjo en total 8.110 casos y 811 muertes, lo cual, comparado con lo que estamos viendo en la actualidad, es poquísimo. En realidad, la principal razón por lo que esto ocurrió es que este virus era tremendamente agresivo, y aquel que se veía infectado inmediatamente tenía síntomas y empezaba a ponerse muy grave. Y
podemos recordar que en esa época en los aeropuertos simplemente medían la temperatura de todo el mundo y de esa forma podían separar a los contagiados de los no contagiados. Por supuesto que la temperatura, siendo algo tan común, probablemente muchas veces separaban a gente que no estaba contagiada con el virus, pero en realidad fue que este virus se pudo controlar muy fácilmente gracias a que producía síntomas muy pronto y que era tan agresivo y provocaba que la gente contagiada no podía en realidad moverse. Como también todos sabemos, la estrategia del virus del COVID-19 ha sido que tiene una temporada en que aún las personas infectadas no presentan ningún síntoma, pero sí son muy contagiosos y algunos de ellos nunca llegan a presentar síntomas. Entonces, por esta razón fue que al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud decía, bueno, pruebas, porque era increíblemente importante poder distinguir a las personas que ya estaban infectadas de las que no estaban infectadas. Y fue en este tiempo cuando yo pensé, bueno, realmente esta es una gran oportunidad para los biosensores, porque poder distinguir a un virus siendo algo biológico es una gran oportunidad para una componente biológica poder distinguir al virus. En ese momento, la única forma de poder diagnosticar y saber si alguien estaba infectado con el virus era a través de las pruebas PCR, la cual requería en aquel momento equipos muy complejos que había muy pocos en realidad en el mundo. Entonces, aunque la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo pruebas, no era posible tener muchas pruebas y de hecho la información de las primeras oleadas de la pandemia son muy deficientes porque en realidad no sabemos cuántas personas estaban contagiadas. En algunos países como Suiza y Alemania que tenían una gran cantidad de estos equipos, al principio de la pandemia pareció que ellos le iban a poder tener bajo control, pero como hemos visto después de algún tiempo han sido afectados por la pandemia básicamente de la misma forma que la mayoría de los países. Bueno, y ciertamente mucha gente se dio cuenta que esta era una gran oportunidad para desarrollar equipos que pudieran distinguir el virus y se empezaron a notar dos corrientes. Una corriente que la podemos llamar molecular siguió por el camino de la amplificación del material genético, básicamente la misma usada en el PCR, y uno empezó a ver otra corriente que podemos llamar la corriente de los antígenos, que se dedicó a distinguir específicamente una proteína en la superficie del virus, que esta proteína específicamente es la que es el antígeno. Y especialmente se concentraron en esta proteína porque es muy significativa y muy importante para el virus para poder penetrar en las células. Estas dos corrientes también se pueden caracterizar porque, digamos, la corriente molecular utiliza enzimas y la corriente del antígeno utiliza anticuerpos. Y aquí he tratado de guardar más o menos la escala, aunque no queda muy claro, pero guardar un poco el nivel de complejidad de una enzima contra el nivel de complejidad de un anticuerpo. Y las enzimas en realidad son unas nanomáquinas maravillosas que pueden estar funcionando y produciendo y además de reconocer son muy activas y pueden generar mucha señal. Por otro lado, el anticuerpo es fabuloso para distinguir y es en sus partes donde reconoce al antígeno, es muy, muy específico. Pero tiene el problema que solamente lo identifica, lo atrapa y eso es todo, ahí se queda. Entonces, en general, hay que proporcionar una serie de estrategias alrededor de él para poder amplificar la señal y poderla ver. Otra ventaja, la ventaja de las enzimas es que pueden producir mucha señal, pero la gran desventaja es que son tan complejas que no es posible pensar en una secuencia
genómica para crear una proteína y saber cómo se va a doblar y cómo se va a formar y cómo va a actuar. Y aunque ha habido algunos intentos de generar algunas enzimas artificiales, probablemente para catalizaciones muy, muy sencillas, en el momento todavía parece una tarea casi imposible poder generar una enzima a voluntad. Entonces dependemos para las medidas de usar enzimas que la naturaleza ya haya generado, lo cual a veces limita grandemente las posibilidades. Por otro lado, la gran ventaja de los anticuerpos es que se puede generar un anticuerpo para reconocer prácticamente cualquier proteína, por ejemplo, que queramos, y la tecnología está muy bien desarrollada en ese campo. Pero después de ver estas dos corrientes es importante regresar un poco y ver qué es lo que es un biosensor, saber qué es un biosensor y qué deja de ser un biosensor. Entonces tenemos para la corriente molecular, ciertamente tiene una componente biológica, hay una interfase y hay un tratamiento electrónico, pero como los volúmenes manejados son tan grandes, no se puede hablar de un sensor, es realmente un procedimiento de laboratorio y en general no podemos hablar de un biosensor. Sin embargo, varios de los desarrollos tecnológicos que se han observado últimamente para reconocer al virus han usado las mismas técnicas que se usan en laboratorio, pero son enfocadas a ser dispositivos que solamente manejen una sola muestra y que el procedimiento se haga en un tiempo muy corto. Entonces, cuando lo reducimos a esa situación, probablemente sí podemos decir que es un tipo de biosensor. Por el otro lado, los de antígeno claramente usan una componente biológica que es el anticuerpo. Luego hay alguna forma de tener una interfase y en algunos casos usan electrónica y no es necesario, otros son más sencillos, como vamos a ver en el principio. Pero claramente esos son otros biosensores. Entonces, podemos decir que sí ha habido una gran contribución de los biosensores en este campo. En el caso de los anticuerpos, como he estado diciendo, como simplemente atrapan el antígeno, se tiene que generar lo que se llama un inmunoensayo y que en general está compuesto, en verde sería el antígeno. Aquí está una representación esquemática del anticuerpo y lo que es muy importante es que en general se le agrega un tipo de etiqueta que ayude a visualizar o de alguna forma de medir la presencia del antígeno. Estas etiquetas pueden ser muy variadas, entre algunas de ellas, por ejemplo, aquí puede ser una enzima, y entonces una vez que ha sido atrapado el antígeno, se puede usar la maquinaria de la enzima para generar mucho más señal. Pero como se pueden dar cuenta, alrededor tiene que haber mucho más capacidad de movimiento de fluidos y de limpiar y traer un sustrato. Tratando de simplificar las cosas, se usan otras etiquetas y es muy común usar una etiqueta fluorescente, la cual es muy eficiente porque solamente emite luz después de haber sido excitada con una longitud de onda muy específica. Entonces permite una muy buena relación de señal-ruido y son técnicas muy sensibles. Otras técnicas usan luminiscencia y parecido a las enzimas, la etiqueta produce luz cuando se agrega cierto reagente, u otras pueden usar electroluminiscencia y hay otras técnicas usando acústica y hay gran cantidad de técnicas precisamente para aumentar esta señal. Pero el problema sigue siendo que todo la medida se complica bastante. Entonces, en el caso de los antígenos, por ejemplo, un approach,
una forma en que se ha implementado es utilizar lo que se llama un laboratorio en un chip, que desde mi punto de vista es una exageración porque sí es muy útil, y en estos chips se pueden tener canales, se pueden tener puertos de entrada y puertos de salida, pero para realizar la medida completa es necesario tener todavía mucho más dispositivos alrededor de él para mover fluidos, para abrir y cerrar válvulas, para tener detectores, etcétera, etcétera. Entonces, en mi opinión es una exageración llamarle un laboratorio en un chip, aunque probablemente sea una muy buena palabra cuando se tienen que buscar grants y dinero de esa forma y que sea la palabra que está de moda, pero en realidad con lo que se acaba es teniendo lo que yo llamaría un laboratorio en una caja. Y estos laboratorios en una caja que se han usado para, para detectar el virus de COVID-19 suelen ser como del tamaño de la mitad de una caja de zapatos. Y ha habido en cierta forma una gran, bueno, relativamente gran proliferación de ellos. Y aquí simplemente he puesto unos listados de los equipos que han pedido ser declarados como de uso de emergencia por la FDA. Y si mi memoria no me falla, de los de tipo molecular hay registrados en esta situación de emergencia alrededor de unos 300, de los cuales la mayoría son para uso en laboratorio o para ser usados para que el paciente tome una muestra en la casa, lo ponga en el correo y lo envíe a algún laboratorio. Pero hay algunos de ellos que sí han sido reducidos al laboratorio en una caja usando métodos moleculares, siendo uno muy común de ser usado, uno que se llama una amplificación isotérmica, que es una variación semejante al PCR, pero tiene la gran ventaja que solamente utiliza una temperatura, por ejemplo, de 65 grados durante cierto tiempo, y eso es suficiente para amplificar la señal, la señal genética y poder identificar a la presencia o no presencia del virus. Afortunadamente, yo he podido estar cerca del desarrollo de uno de estos equipos, de un equipo antígeno, y que se desarrolló en relativamente poco tiempo, porque la compañía desarrollando esta prueba ya estaba trabajando en una prueba para detectar el virus de influenza. Entonces simplemente consiguieron el virus contra del antígeno contra el virus de COVID-19 y básicamente ya tenían el test. Y lo que llevó bastante tiempo fue hacer las pruebas en un ambiente clínico para saber cómo funcionaba. Y aquí quiero hacer la distinción que no son pruebas clínicas, es pruebas en un ambiente clínico, porque las pruebas clínicas tratan de demostrar que hay un procedimiento que ayuda, que mejora al paciente, y este es nada más una medida. Entonces se tiene que hacer en un ambiente clínico porque tiene que seguir ciertas reglas, pero son estudios en una clínica, no son estudios clínicos. Pero de cualquier manera tienen que pasar por todos los estudios, por todos los filtros de ética, etcétera, etcétera, y toman bastante tiempo, y luego el equipo tiene que ser registrado ante en las autoridades regulatorias, y todo eso toma tiempo. Aquí he tomado los resultados de este equipo en la información que ellos enviaron para ser aprobados por la FDA, y podemos ver que cuando es comparado en porcentaje de positivos contra positivos de PCR, en días después de que aparecen los síntomas, cuando la carga viral es muy alta, es 100% efectivo, y cuando la carga viral empieza a disminuir hasta aún 12 días después de que aparecen los síntomas, la congruencia con las pruebas de PCR era alrededor del 98%.
Entonces se puede ver que es un equipo de gran confiabilidad y que gracias a esta confiabilidad, en realidad ha tenido mucho éxito, por ejemplo, aquí en el ambiente escocés. El problema ha sido que el equipo, el laboratorio en una caja es tan complejo que acelerar la producción del instrumento ha tomado bastante tiempo y eso ha sido el cuello de botella para poder tener más pruebas. Sin embargo, toda la parte que era el biosensor en sí, que es el chip con los canales y los reagentes, todo eso se podía producir en grandes cantidades y súper rápido. Y no era la limitación, sino la limitación era la complejidad del equipo. Pero este equipo se llegó a utilizar en el sistema de salud de Escocia, en los departamentos de emergencia, y con él podían, una vez que llegaba algún paciente a la emergencia, lo primero que hacían era tomar una muestra de la garganta y la nariz del paciente y ponerlo en este equipo que tardaba 12 minutos en dar el resultado de si el paciente era positivo o negativo, y dependiendo de si era positivo o negativo, lo enviaban, por un lado, si era positivo, a una sección del hospital dedicada únicamente a pacientes con el virus, y si era negativo, a alguna sección del hospital en que estaban los pacientes y que se sabía que estaban libres del virus. Por otro lado, otra área para la que alcanzaron el número de equipos fue las compañías petroleras para enviar personal a las plataformas en el Mar del Norte antes de ser enviados. Ellos tenían que estar seguros de que ese personal estaba libre del virus, porque una vez que si importaban el virus a una plataforma, la situación podría ser desastrosa, ya que es un ambiente cerrado y muy parecido a lo que se observó al principio de la pandemia en los cruceros, en que en esos ambientes cerrados el virus se propaga como el fuego en la paja, y puede haber cientos de... Entonces fue muy exitoso, pero lamentablemente fueron números muy limitados debido a la dificultad de acelerar la producción. Pero por otro lado, hay un dispositivo dentro de los antígenos que para mí es muy interesante, y como he trabajado al principio en una pequeña compañía que creció y que llegó a ser comprada por una gran corporación. Entonces, haber vivido en los dos mundos, el mundo de una startup y una gran corporación, y haber visto la diferencia de cómo se innovan los productos y servicios, siempre he estado muy interesado en ese tema, y estoy muy interesado específicamente en lo que el profesor Clayton Christensen de la Universidad, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, llama la tecnología disruptiva. Y aquí uso una gráfica basada en sus propuestas, en que por un lado tenemos el tiempo en el que va pasando, y por otro lado ¿cómo le llamo? Performance en español, la función de un equipo o de un servicio. Y una de las cosas que él se da cuenta es que la velocidad con la que los usuarios pueden adoptar las nuevas tecnologías de los equipos o los servicios es ciertamente limitada, y no es posible que los usuarios adopten demasiadas cosas nuevas demasiado rápido. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en los teléfonos móviles, en que su desarrollo tecnológico ha sido extraordinario, y es casi imposible poder utilizar todas las funciones que tienen los teléfonos móviles en la actualidad, porque son útiles para ciertas, y algunas de las aplicaciones, digamos, como la cámara o el uso de la Internet son usadas por todo el mundo, pero hay otras 200 funciones que la mayoría de la gente no usa. Y eso es muy común en muchos de los productos.
Por otro lado, se tiene que la tecnología avanza relativamente rápido porque las compañías líderes en su ramo siempre están interesadas en seguir progresando y seguir dando mejores equipos y mejores servicios para obtener mejores precios más altos y seguir manteniendo muy contentos a sus mejores clientes, que son los que mejor pagan y, y que son en los que se enfocan todo el tiempo. Pero entonces, gran importancia de la tecnología disruptiva es que salen con un producto que no es el mejor del mercado, no, tiene bastantes deficiencias, pero ellos tienden a enfocarse en la parte de los usuarios que tienen ciertos requerimientos que son mucho más sencillos que los que son de gran demanda. Entonces, este tipo de mercado a las compañías líderes en un momento dado no les interesa. Y por ejemplo, este ha sido el caso de las computadoras cuando existían las mainframe, que, que aparecieron las mini computadoras, por ejemplo, de Digital, y no les interesaron porque estas pequeñas computadoras. Entonces, pero resultó que con el tiempo las pequeñas computadoras empezaron a ganar más y más terreno y empezaron a dominar el mundo de las que antes tenían las mainframes. Y cuando las mini computadoras empezaron a dominar ese mundo, aparecieron las computadoras personales y poco a poco, bueno, estas computadoras solamente son para jugar y demás, pero poco a poco empezaron a dominar y ahora, bueno, aún las mini computadoras también han desaparecido. Y después de las computadoras personales empezaron a aparecer las tabletas y los teléfonos y cada vez se empieza a repetir que empieza a salir un producto que es para un mercado con menor demanda, pero empieza a ganar terreno y terreno. Entonces, el producto antígeno del que me estoy refiriendo es el que se llama de flujo lateral, y este es uno que se usa mucho aquí en el Reino Unido, que han comprado por miles de millones y que cualquier persona aquí en la Gran Bretaña puede pedir y quiere hacerse el test y se lo dan. Y básicamente consiste en un pedazo de plástico que contiene una tira de un material por donde se puede mover un fluido, de un recipiente donde se introduce una solución tapón y aquí creo que la palabra que es correcta usar en el español mexicano es hisopo, es una especie de bastoncillo con algún, con algo de una gran superficie en la punta para tomar la muestra, y qué es lo que se usa para meterse en la garganta y en la nariz para tomar la muestra. Estos son sumamente sencillos y aquí hay una representación de la NASA que es muy útil para darse cuenta cómo está hecho, porque este es el material por el que se puede mover el fluido y en él se depositan varias bandas con diferentes reagentes. Aquí se deposita el anticuerpo con las etiquetas que lo hacen muy visible, y el anticuerpo es específicamente contra el antígeno, y aquí, bueno, este se parece mucho al coronavirus. Luego hay otra banda donde se fijan los mismos anticuerpos, pero sin las etiquetas, y otra banda que son unos anticuerpos generales que atrapan a los otros, a otros anticuerpos en caso de que no hayan sido atrapados aquí. Entonces, cuando se pone la muestra, primero entra en contacto con estos anticuerpos y si hay antígenos, se quedan pegados a los anticuerpos con las etiquetas y se empiezan a mover. Y cuando llegan a la barra donde están inmovilizados los anticuerpos específicos para el antígeno, se quedan atrapados en lo que se llama un sándwich y generan una barra en la zona en esta zona. Entonces, cuando el test es positivo, se genera una barra aquí, y cuando el test es negativo, nada más se genera la barra aquí, que es la correspondiente al segundo grupo de anticuerpos, que nada más es para significar que el test estaba activo y que tenía los reagentes y
y que en principio funcionó bien y es un control. Con este tipo de dispositivos inicialmente se hicieron unas pruebas bastante numerosas en la ciudad de Liverpool y se hicieron pruebas específicamente para gente que no presentara síntomas y se compararon contra las pruebas PCR. Y aquí podemos ver en el eje horizontal se representa el número de ciclos que se requiere para detectar la muestra. Esto quiere decir que para muestras que tenían una carga viral muy grande, con relativamente pocos ciclos de frío, calor, para duplicar la muestra, se podía observar la presencia del virus y conforme la cantidad de virus iba descendiendo, se requieren más y más ciclos de PCR y también se puede observar que el, la prueba de flujo lateral empezaba a deteriorarse y detectar menos y menos conforme la carga viral era menor y menor. Y por supuesto esto no tiene que dar una gran sorpresa, es simplemente comparar un Rolls Royce contra una bicicleta. Bueno, el resultado va a ser diferente y el PCR pues, definitivamente es mejor. Pero la pregunta es, ¿una bicicleta todavía es útil? Y en ese aspecto hay que entender un poco más de esos resultados y ver cómo realmente se desarrolla el virus y cuándo puede ser efectivo. Entonces podemos ver que antes de que se presente ningún síntoma, que sería aquí el tiempo cero, la semana cero, hay un tiempo en el que esta es la situación muy peligrosa y que la carga de virus es bastante alta y las pruebas laterales probablemente pueden detectar un 95% de los casos en esta zona. Y la gran ventaja del PCR es que a lo mejor puede detectar a las personas contagiadas cuando están aquí, que eso le daría una ventaja de 1 o 2 días respecto a este, pero en esta zona probablemente los pacientes no son muy contagiosos. Entonces, aún sin ser perfecto, hay muchas situaciones en las que este test puede ser muy valioso. Y desgraciadamente, como la comparación en primera instancia se ve tan mala, pero sigo pensando que las pruebas de lateral flow pueden ser muy útiles, sobre todo en ciertas situaciones, porque podemos pensar, por ejemplo, si quiere uno ir a un partido de fútbol y quiere estar seguro de que no es contagioso, o si el requisito para entrar al partido de fútbol o un espectáculo o un restaurante o algo así, es que muestre uno que no es contagioso y le piden a uno que realice uno de estos test. Hay una gran seguridad de que si el test sale negativo, bueno, y voy a hablar un poco acerca de eso, siempre y cuando la toma de la muestra sea correcta, hay una bastante alta seguridad de saber que la persona no está contagiosa. Hay otras situaciones en las que definitivamente no se puede usar, por ejemplo, no se puede usar este tipo de test para dejar a alguien entrar en un país que por ejemplo, esté libre del virus y estén tratando de evitar que gente contagiada entre, o alguien que quiere ir a visitar a alguien que se sepa que realmente es muy frágil y está en peligro de ser contagiado y que las consecuencias del contagio pueden ser bueno, mortales. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado y siempre tener presente que no es 100% confiable, pero
es tan fácil de reproducir y tan fácil de extender por todas las personas que también es difícil negar su uso. Sin embargo, hay otro uso, hay otro estudio hecho en los laboratorios de Porton Down, aquí en la Gran Bretaña, en que demostraron que si ese mismo test es usado por usuarios que no están bajo ninguna supervisión, los resultados se demeritan en un 15%, o sea, hay un 15% de resultados que deberían de haber sido positivos, que no salen positivos simplemente por la técnica del usuario. Entonces, en realidad, el test en sí es bastante bueno, pero desgraciadamente, muy probablemente debido a las limitaciones de tiempo, utilizaron exactamente la misma técnica de tomar muestra que se usa para los test de PCR tomado por personas en laboratorios de profesionales, y cuando es traducido a los usuarios directamente, resulta extremadamente difícil. Yo he tomado las pruebas de los dos tipos, de PCR y de flujo lateral, y prácticamente no hay, desde el punto de vista del usuario, no hay ninguna diferencia. Es igual de molesto igual de difícil. Entonces creo que si este test desarrollara alguna forma de tomar la muestra que fuera más confiable y que permitiera que se tomara sin ningún error, su aceptación ganaría muchísimo y sería realmente disruptiva, porque además de ser de bajo costo, sería increíblemente más sencillo y evitaría el uso de personal calificado. Pero se me está acabando el tiempo y entonces quiero terminar y hacer ver que sí, en realidad los biosensores han tenido y siguen teniendo una gran participación en esta pandemia, y lo va a seguir teniendo porque afortunadamente las vacunas han sido fabulosas y han ayudado mucho, pero ninguna vacuna es 100% efectiva y no 100% de la población se va a vacunar. Entonces siempre va a ser necesario seguir sabiendo si hay alguien contagiado y poderlo hacer lo más rápido posible. Es increíblemente valioso contar con una plataforma de pruebas basadas en anticuerpos, porque demostraron ser increíblemente adaptables y se van a poder seguir usando si hay alguna nueva pandemia, pero también se pueden ser utilizados para gran número de enfermedades contagiosas y que se pueda saber con ciencia cierta qué tipo de infecciones, y hacerlo en poco tiempo y con pruebas sencillas. Y de nuevo, probablemente haya que inventar nuevos métodos de tomar muestras para diferentes condiciones. Potencialmente los biosensores deberían de haber tenido un mayor impacto, sin embargo, el tiempo en una pandemia es de suma importancia y tomó cierto tiempo el demostrar su efectividad, acelerar la producción, sobre todo cuando los equipos eran complejos, y también aún teniendo los datos, que ser aceptados por el público y por los médicos y no es fácil tampoco para los médicos aceptar una nueva prueba cuando las pruebas no son tan claras, pero ojalá para la siguiente pandemia estemos mejor preparados y todo esto pueda ocurrir mucho más rápido. Finalmente, sigo insistiendo, la prueba de flujo lateral es buena, pero en particular requiere una mejor forma de tomar la muestra, y ojalá que sea otra lección que aprendamos para otra pandemia y para otro tipo de equipos. Finalmente quiero terminar con un comentario final que le deseo al ICAT, que para 2071 celebre su centenario, y me pregunto en ese centenario, si alguien da una conferencia como esta, ¿qué pondría como el principal evento tecnológico del año 2021? ¿Y cómo se compararía con el impacto de los microcontroladores que empezó el 4004? Y si ese evento tecnológico
tendrá alguna componente biológica, como yo tiendo a pensarlo, y me tendería a inclinar ahora la tecnología que se ha usado para las vacunas, y que no solo es importante para las vacunas, sino va a tener una gran importancia terapéutica, sobre todo para enfermedades como el cáncer. Pero vamos a tener que esperar 50 años y alguien más tendrá que juzgar a ver qué fue lo que pasó y qué fue importante en 2021. Pero algo tiene que ser, porque todas estas crisis como una pandemia son muy importantes también desde el punto de vista que producen mucho dolor, muchos problemas, pero producen grandes avances en la humanidad. Y con eso quiero terminar, y muchas gracias por su atención, y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Entonces me acuerdo perfectamente bien de tu trabajo con los equipos de fermentación para el CEINGEBI, entonces, el que es ahora el Instituto de Biotecnología, y cómo estuviste trabajando en desarrollar el sensor de oxígeno, el de pH, el de temperatura, y donde te topabas en la pared era con el de glucosa. Me acuerdo muy bien que era el que representaba pues de los problemas más, o de los retos, ¿no?, más complicados para resolver. Pero bueno, en tu historia se ve finalmente, en tu historia académica y profesional, que al final aportaste una solución a la medición de glucosa de impacto mundial, de impacto internacional, ¿no? Y que hoy por hoy muchísima gente se beneficia con esos desarrollos tecnológicos que siguen vigentes, y que ahora, bueno, pues hay que continuar con estas nuevas aplicaciones en las necesidades actuales, ¿verdad? Tenemos nos enviaron algunas preguntas o saludos por el chat. Te comunico el saludo de Mario González, de José Luis Vázquez, de Jesús Ramírez Ortega, de José Saníger, y enseguida Claudia Rodríguez comenta, dice: ahora ya hay grupos que han diseñado proteínas que no existen en la naturaleza. Ese es un primer comentario que ella hace. Y hace otro que dice: desde hace algunas décadas, por medio de ingeniería de proteínas, se han generado proteínas de novo, entre comillas, a partir de otras proteínas. Y pone entre paréntesis como templado. ¿Tienes algún comentario, Sí, bueno, Manuel? o sea, generar proteínas sí, sí se ha hecho por muchos años. Lo que es muy difícil es generar una proteína que tú a priori desees que tenga cierta función y se logre obtener esa función. O sea, eso es lo que es muy difícil, porque es un proceso muy complicado de cómo tienes la secuencia de aminoácidos, cómo se va a doblar, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es por lo que hasta donde yo sé, no se ha podido crear enzimas artificiales que tú digas, quiero catalizar esta reacción, y entonces que vayas nada más te sientes en la computadora y generes una secuencia de aminoácidos o la información genética para generar, y que eso llegue a funcionar. O sea, pero generar una proteína, por supuesto que se puede hacer. O sea, hay métodos para juntar aminoácidos, pero que esa proteína funcione. O sea, y por supuesto puedes generar una proteína nueva, pero ¿qué va a hacer esa proteína? Pues es difícil de predecir a priori. Ok. Tenemos aquí el comentario de, bueno, que a Carmen Susunaga comenta que fue una plática muy interesante, agradece la plática que nos has dado, Manuel. Y mientras, si es que llegan algunas otras preguntas o comentarios al chat, no los veo por ahora. Creo que te he comunicado todos. Ahora bien, mientras tanto, la idea es, o sea, ya existe
el aparatito digamos, ¿no? El que decías que estaba ya el laboratorito, digamos, el mini laboratorio, ¿no? Hay varios de ellos, hay varias marcas, sí. Me llamó la atención que mencionaras que, por ejemplo, pensando en un país como el Reino Unido, ¿no? Que se hubiera frenado todo esto o que se hubiera visto entorpecido, no frenado, pero sí entorpecido, digamos, que no hubiera tenido la utilidad que hubiéramos deseado, ¿no? Por cuestiones de producción y cosas por el estilo, ¿no? Digamos, pensando en un país industrializado, desarrollado, etcétera, con una infraestructura vastísima y todo lo demás, como el Reino Unido, ¿por qué estos desarrollos que se ve que son necesarísimos en un momento como el momento actual, se ven de repente así como frenados, ¿no? Como que uno esperaría que se montaran en esa curva de la innovación disruptiva y llegaran hasta arriba muy rápido, ¿no? Y bueno, sin embargo, no ha sido así. Yo sí sé que tuvieron problemas en escalar la producción, pero no estuve directamente, o sea, no sé exactamente las causas. Me imagino que como muchas cosas durante la pandemia, de repente hubo una gran demanda de ciertas cosas que antes no lo había, y aunado a las condiciones de la pandemia que hacían muchas cosas más difíciles, resultó que, bueno, probablemente, por ejemplo, la compañía con la que yo tenía relación, sé que estaban usando subcontratando la producción del medidor, y probablemente esta compañía que estaba produciendo los medidores tenía pedidos de otras compañías de las cuales también estaba haciendo medidores. Entonces me imagino que ahí era donde era el cuello de botella, pero no lo sé a ciencia cierta, no estaba tan directamente relacionado con... Pero sí veo que hubo muchos problemas y los podemos seguir viendo, por ejemplo, aún en la producción automotriz en la actualidad, la falta de chips por todo lo que produjo la pandemia, y hay un montón y podrías pensar, bueno, los chips para los automóviles, ¿por qué están fallando? Bueno, pues porque todas las plantas y un montón de cosas se pararon y disminuyó en un momento dado la producción aquí, la demanda, y no se programó para lo que iba a pasar después de la pandemia. Bueno, o que está pasando ahora. Y ahora por ejemplo, para los chips se prevé que hay un retraso como de año y medio, 2 años, para que vuelva la situación a ser normal, y eso es en todo el mundo, ¿no? Ya, sí, claro. Bien, la doctora Claudia Rodríguez comenta que agradece también, que le pareció muy interesante la conferencia. Y yo te quería preguntar otra cosa. Digamos que la idea es, bueno, lo que ya nos mostraste que ya existe es el sistema del hisopo con la barrita, y donde ya puedes, pues como dices, ¿no? Lo pides, no sé si lo vas a comprar a la botica, pero si lo pides al Ministerio de Salud o algo, te lo dan y tú te haces la prueba, pero como decías, ¿cómo sé que me hice bien la prueba? O sea, ¿cómo descartar esa posibilidad de fallo, digamos, de una manera razonable? Entendemos que no somos clínicos, que no somos especialistas, que no somos técnicos en tomar muestras y podemos tener fallos, ¿no? Pero bueno, porque eso sería utilísimo, ¿no? O sea, que puedas recoger tu kit en el momento que tú quieras y te hagas la prueba, ¿no? Bueno, ahí es un punto importante y lo quise traer a la atención en esta plática porque, digamos, como académicos que son ustedes, o como los que trabajamos en la industria, es como muy sexy trabajar en sensores, pero no es muy sexy trabajar en formas de tomar la muestra. Pero muchas veces el sistema completo, su talón de Aquiles puede ser la forma en que tomas la muestra. Y hay relativamente poco trabajo en la forma de tomar muestras, ¿no? Y por ejemplo, en mi experiencia más amplia, que es en medir glucosa en la sangre,
sí ha habido muchísimo trabajo en medir la glucosa, pero también ha habido una gran cantidad de trabajo finalmente en tomar la muestra de sangre, porque el hacerte el piquetito para sacar sangre de los dedos es la parte más dolorosa y lo que los diabéticos odian más, porque como te tienes que picar en el dedo y el dedo tiene muchas terminales. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando bastante en cómo disminuir el dolor y cómo aumentar el éxito de obtener una buena muestra de sangre. Y creo que en ese aspecto también estas medidas para determinar si tienes el virus o no, simplemente tomaron la misma técnica que usaban los profesionales en los hospitales para tomar la muestra y se dedicaron a desarrollar la prueba, lo cual es muy bueno y qué bueno que existe, pero se quedaron cortos en la parte de tomar la muestra. Para tomar la muestra debería ser increíblemente más sencillo y más confiable, para que realmente sea una tecnología disruptiva, porque para que sea disruptiva no tienes que necesitar la ayuda de un profesional. Pues sí, exacto, ¿no? O sea, yo creo que ahí pues hay una oportunidad interesante, Sí. ¿verdad? Y repito, no es tan sexy trabajar en formas de tomar la muestra, pero Ajá. es sumamente importante. O sea, y cuando se da cuenta uno no como un sensor solamente, sino como un sistema de medida completo, no lo tienes si no tienes una buena forma de tomar la muestra. Y ahí es donde probablemente va a haber mucho trabajo, porque digamos, nadie puede predecir cuándo va a ser la siguiente pandemia y de qué se va a tratar. Pero puede ser que la forma de tomar muestras para esa pandemia tenga que ser completamente diferente a la forma de tomar muestras de esta pandemia. Entonces, un área que también está siempre abierta El, el cómo tomarla, pero, el cómo pero sí la tomarla. veo que no es sexy. O sea, me imagino que si vas a poner un grant, Ajá. y entre poner un grant para un sensor o poner un grant para tomar muestras de saliva, nunca vas a competir contra. O Ajá. sea, es de las cosas que son extrañas dentro del mundo académico y del mundo industrial. Bueno, yo creo que ahí también, pues es cosa también de política científica y tecnológica en los países, ¿no? Y en los organismos que administran los recursos para la Sí. investigación y el desarrollo, porque, como dices, nos vamos a lo bonito, a lo atractivo, a lo que, pues evidentemente llama la atención desde el punto de vista de los logros científicos y tecnológicos, pero quizá estamos dejando de lado cosas más sencillas, pero más eficaces al final para resolver un problema grave, ¿no? Muy bien, Josefina Elizalde te manda felicitar, dice muchas felicidades, Manuel, por tu plática, por tu carrera académica y profesional. El doctor Saníger, José Saníger, dice, Manuel, en el ICAT estamos varios trabajando en el tema de biosensores para marcadores biológicos. Pregunta, ¿cuál sería en tu experiencia el enfoque para transitar del laboratorio hasta la aplicación clínica? Bueno, hay que empezar con las pruebas en clínicas, o sea, y como menciono en la plática, bueno, hay que hacer pruebas bajo condiciones controladas y demás. Y ese es el paso que es indispensable y tienes que demostrar que cualquier cosa que estés haciendo es como se ha usado mucho estas palabras en la pandemia, es eficaz y es seguro. Y lo tienes que demostrar dentro de un ambiente clínico. Y una vez que tienes las pruebas de que tu sistema de medición para un biomarcador realmente mide el biomarcador, es seguro y da los resultados que quiere, yo creo que ahí puedes, bueno, por ejemplo, una institución como el ICAT puede empezar a tratar de interesar alguna inversión y a que se produzca el sensor, pero sin tener esos datos, como quien dice, del mundo real, es muy difícil y ese es el paso indispensable para, para moverse del laboratorio. Y lamentablemente no es un paso que sea barato desde el punto de vista de costo, porque toda intervención que tienes que ir a un escenario clínico involucra mucho trámite, mucho costo de convencer a las personas dentro de la clínica de que abran su espacio, etcétera, etcétera.
pero es indispensable. O sea, los estudios dentro del mundo real son los que realmente abren las puertas. Este, muy interesante y pues desde luego ahí hay un nicho, una oportunidad amplísima, ¿verdad? Afortunadamente el ICAT tiene un par de unidades en igual Sí, número de tiene muy hospitales. buena relación con hospitales, ¿no? Sí. Exacto, y entonces, pues pueden ser los nichos que a veces se Sí. necesitan para empujar estas cosas y sobre todo, digamos, tener los medios, ¿no? En dónde llevar a cabo estos ejercicios que evidentemente no son sencillos ni fáciles, pues si necesitas un laboratorio clínico y no lo tienes, pues caray, pues te falta el 90% del proyecto, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Claudia Rodríguez dice, doctor Manuel, para los dispositivos que están diseñados a base de una proteína, ¿cómo logran mantener la estabilidad de la proteína? Pues, generalmente la proteína está en un ambiente que es seco y eso les ayuda mucho a conservar. Mi experiencia de nuevo es con glucosa, por ejemplo, y ahí afortunadamente la enzima glucosa oxidasa es increíblemente robusta, pero en general cuando las proteínas están liofilizadas y secas, mantienen su estabilidad bajo condiciones muy amplias. Y a veces, por Okay. ejemplo, la forma en que vienen empacadas con un disecante y mantienen niveles de humedad muy bajos. Entonces, sí están limitados, no se pueden almacenar a cualquier temperatura, pero se pueden manejar dentro de las temperaturas normales digamos, de una casa o de un laboratorio sin tener requerimientos especiales. En general, Ok. Muy bien. Pues creo que no nos ha llegado más otra eh, pregunta o comentario. Les agradecemos mucho a quienes han estado participando en el diálogo con el doctor Álvarez y Casa y pues estaría llegando el momento de despedirnos, Manuel, de agradecerte desde luego mucho esta oportunidad que hemos tenido de compartir contigo y pues que sigas sobre todo pendiente también del desarrollo del instituto. Yo creo que siempre has estado cerca, siempre hemos estado en contacto, afortunadamente, y que nos sigas acompañando en este ciclo ICAT Aurum, que además tenemos además de las conferencias magistrales, tenemos conversatorios muy interesantes, estas mesas de diálogo entre integrantes del instituto en sus diferentes etapas y cómo ha venido evolucionando nuestro centro de ser un centro de instrumentos, ahora ser un instituto de ciencias aplicadas y tecnología, y tenemos también actividades culturales, tenemos presentaciones de libros, en fin, te invitamos a ti, por supuesto, a todo el auditorio a que nos siga en nuestras actividades de ICAT Aurum. Manuel, me gustaría, si quieres, que tuvieras, no sé, o que quisieras mandarle algún mensaje. Si tú quisieras enviarle algún mensaje, digamos, a los jóvenes, imagínate como nos veíamos nosotros hace 40 años en el centro de instrumentos. ¿Sí? Que quisieras enviarle un mensaje a los jóvenes académicos del instituto. ¿Cuál sería de este instituto, ¿no? de Ciencias Aplicadas y Tecnología? ¿Cuál sería tu mensaje después de tantos años de hacer academia, pero sobre todo de desarrollar una experticia entre lo académico y la innovación y llevar los resultados al mercado, ¿no? Me gustaría mucho escuchar tu comentario o tu mensaje, digamos, a los jóvenes del instituto, tanto a los académicos como a sus estudiantes, ¿no? Yo recomendaría que trataran de trabajar en problemas de gran impacto
y que estuvieran siempre dispuestos a tomar las oportunidades como vengan.